¿Quieres un snack que acompañe tu cafecito o tu tecito y quede súper delicioso? Hoy día vamos a hacer unas empanadas de queso que están para chuparse los dedos. Bienvenidos cocineros, una vez más en este canal les voy a enseñar otra receta deliciosa. Hoy día vamos a hacer unas riquísimas empanadas de queso que si ustedes desean emprender un negocio o simplemente disfrutarla en casa, pueden preparar este manjar. Los ingredientes para estas empanadas deliciosas son queso, harina, claras de huevo, leche fresca, también margarina o mantequilla, tengo agua, azúcar, sal, manteca vegetal. Si no tienes manteca vegetal, simplemente usa la mantequilla o margarina, yemas de huevo, polvo de hornear y listo. Ahora sí, manos a la obra. Comenzamos agregando la leche fresca, un poco de agua. También le voy a añadir aquí el azúcar y por supuesto la sal. Vamos a integrar todo muy bien y luego esto le vamos a agregar a la otra mezcla que voy a preparar ahora. En un bol vamos a agregar la harina sin preparar y aquí le voy a agregar yo el polvo de hornear. Ahora le vamos a agregar la materia grasa, que es la margarina o mantequilla, y la manteca vegetal, que va a hacer que esta masa quede deliciosa. Ahora con nuestros dedos vamos a empezar a frotar la harina y la mantequilla hasta que todo se integre. Una vez que la mantequilla y la harina tengan esta textura, vamos a agregarle una yema de huevo y también la mezcla de la leche con el azúcar y el agua que vieron al principio del video. Vamos a agregar esto lentamente hasta que podamos crear una masa. Ahora sí, vamos a empezar a amasar en el bol. Luego yo he amasado en mi mesa de trabajo y vamos a hacer esto por unos 5 minutitos hasta que no nos quede ningún grumo. Una vez que nuestra masa esté compacta, lo vamos a llevar a refrigeración por un mínimo de 30 minutos. Ahora para hacer el relleno yo voy a colocar las claras de huevo en mi batidora. Si ustedes no tienen una batidora pueden hacerlo con tenedor o también con un batidor globo. Vamos a batir por aproximadamente unos 4 o 3 minutitos hasta que duplique su volumen. Una vez hecho esto, vamos a mezclarlo con el queso. Si ustedes quieren darle más sabor pueden agregarle orégano o también tocino ya cocinado o jamón, lo que ustedes quieran. Mi masa ya salió de refrigeración, ya está fría, compacta. Ahora voy a pesar bolitas de aproximadamente 60 gramos o 50 gramos si quieres un poquito más pequeñitas. Y así vamos a tener las empanadas perfectas para que todas nos salgan igualitas. Ahora vamos a colocar un poco de harina en nuestra mesa de trabajo y vamos a estirar la masa con un rodillo. Una vez que tengamos esta forma, vamos a colocar aproximadamente 2 cucharadas de relleno. Ahora también podemos colocar un poco de clara o yema en los bordes para poder cerrarlo. Y recuerden que la receta escrita está en la cajita de descripción del video o en mi página web ceciliatupac.com. Ahora vamos a hacer el doblez. Una vez nuestras empanadas listas, vamos a pasarle un poco de yemas de huevo para darle ese brillo y ese color característico de las empanadas de queso o empanadas de carne o de pollo. Si ustedes quieren aprender esas recetas, no olviden visitar mis videos anteriores donde comparto todas estas recetitas para que ustedes puedan disfrutar en casa. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius y vamos a llevar a cocinar esas empanadas por unos 30 minutos como mínimo. Ya salieron las empanadas, miren qué deliciosas han quedado. Espero que se animen a emprender o simplemente a prepararlas en casa y no olviden dejarme su like si les gusta, que siga compartiendo estas recetas deliciosas. Cuídense, chao.